con esto en mente, yo quiero decirte que te voy a predicar el por qué hay guerra entre altares. Ese es el título. ¿Por qué hay guerra entre altares? Y una guerra se forma cuando hay oposición de dos bandos. Si dos bandos están de acuerdo, no hay guerra, hay acuerdo. La guerra viene cuando hay oposición. Entonces usted tiene que saber que si usted está haciendo algo que bendice al reino, usted va a tener oposición, va a tener guerra. Para aquellos que dicen que ya Jesús lo hizo todo, sí, Él lo hizo, pero usted es que tiene que ser igual que Él. Mientras usted y yo no seamos como Él, hay guerra. Él pagó el precio completo, pero usted y yo tenemos que saber cómo cash out ese precio. Romanos 7, del 21 al 25, vamos a leerlo, por favor. Dice la palabra: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Desde el último domingo del año 2024 estuvimos trabajando y aprendiendo acerca de cómo ser altares para Dios. Y hemos estado aprendiendo de cómo ser altares de adoración, cómo restaurar nuestro altar y cómo ser gente que permanezca de pie delante de la presencia de Dios. Y nosotros hemos aprendido qué cosas hay que soltar y qué cosas hay que tomar, porque llegamos a un nuevo año y hablamos de que es una nueva oportunidad, es una pizarra en blanco que Dios nos entrega para que tú y yo podamos escribir una nueva historia. Sería tonto seguir continuando haciendo las cosas que no nos llevaron a ningún sitio en años anteriores. Si el Señor nos entrega una nueva oportunidad, vamos a aprovecharla. Amén. La palabra que Dios trajo a esta casa, Dios nos dijo: en este 2025 vamos a poseer nuestra herencia. Y vamos a poseer nuestra herencia. Estamos determinados. Diga: yo estoy determinado. Yo estoy determinado. Y diga: todo lo que Dios ha hablado de mí sucederá. Todo lo que Dios ha hablado de mi familia sucederá. Diga: todo lo que Dios ha hablado de mis hijos sucederá. Todo lo que Dios ha hablado de mis finanzas sucederá. Así que necesitamos ser integrales, completos. Siendo altares de adoración, siendo altares de fe y siendo altares de ofrenda financiera. Todas estas tres cosas unidas nos van a llevar a poseer lo que Dios ha predestinado para cada uno de nosotros, ya que les he enseñado que el altar es la plataforma para que Dios desate poder. Okay, dice que en esa plataforma nosotros, los que hemos recibido la vida eterna, lo que hemos activado lo de Dios en nosotros a través de la confesión de Jesús. ¿Qué sucede cuando el Señor crea a Adán y a Eva? Le dice que ellos tienen autoridad, ¿verdad que sí? La palabra dice: les he entregado autoridad para que gobiernen.
Pero cuando viene el pecado original, esa autoridad se pierde por el pecado. Pero en Cristo Jesús volvemos a tomar la posición de reino que nos fue entregada antes de la caída del hombre. Entonces, en el altar es donde Dios puede manifestar esa coinonía que se perdió anteriormente. Dios te dice: te doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero las serpientes y los escorpiones no se hollan con autoridad. ¿Con qué se holla algo? Se holla con poder. Y el poder es de Dios. El poder es de Dios. El poder no es tuyo y mío. Tú y yo no tenemos poder. Tú y yo tenemos autoridad en la tierra. El soberano tiene toda la autoridad en el cielo y tiene todo el poder. ¿Cómo recibimos el poder de Dios? El poder de Dios lo recibimos cuando estamos en el altar. Así que en Cristo Jesús, todas nuestras oraciones toman sentido en el altar. Por eso yo no le dije a usted que sea un altar de adoración, de oración, perdón. Las oraciones toman sentido en el altar. Y nosotros cualificamos para ser herederos. Usted y yo cualificamos para tener herencia por el sacrificio de la cruz. Y eso abarca que nosotros vivamos una vida donde de manera constante, de manera permanente, usted y yo podamos ver la protección de Dios. Donde de manera permanente usted y yo podamos ver la provisión de Dios. Donde de manera permanente usted vea el poder de Dios liberándolo de toda circunstancia adversa. Los que reciben en el altar van a ver la manifestación de Dios en todas las áreas de su vida. Ahora, los testamentos siempre tienen cláusulas que hay que cumplir. Hay acápites que hay que cumplir. Entonces sí heredamos, pero hay que cumplir con las condiciones del testamento para que usted pueda comenzar a recibir esa provisión. Y en estos 40 días de ayuno nos hemos determinado a convertirnos en altares de fuego para Dios. No solamente altares, fuego. Y nos damos cuenta que mientras más nos determinamos a obedecerle a Dios, más oposición se levanta. Y es una ley espiritual. El enemigo, tan pronto tú te determinas a tener tu herencia, mientras tú estás tranquilo sin cobrar la herencia, él está bien. Mientras tú estás yendo a la iglesia y estás tranquilo, mientras tú no te determinas a que en tu casa se acabó la falta de paz, que se acabaron los pleitos, que se acabó la escasez, mientras tú no te determinas a que la enfermedad no es parte de tu generación, hasta que tú no te determinas, él no se levanta. Porque mientras tú no estás determinado o determinada, a él no le importa tú no eres un threat. ¿Cómo se dice eso en español? Tú no eres una amenaza. Él no le importa que tú digas que tú eres cristiano si tú no estás viviendo en tu herencia. ¡Ay! Lo que a él le molesta es que tú abras los ojos y que tú digas: eso que Dios ganó para mí, yo lo quiero, yo lo voy a poseer. Porque la religión nos ha enseñado que si Dios quiso, así es. Y Dios te dice: no. Mi testamento está claro.
Mi testamento dice, ante todo, más que vencedores. El testamento no ha cambiado. La palabra dice, consumado es. Él no dejó nada por hacer. Y el enemigo comienza a verte determinado y dice, no, yo tengo que hacer algo para detenerla. Entonces comienza a buscar tu historial. Y comienza a buscar en sus archivos aquellos títulos de propiedad de cosas que están en ti, en tus generaciones, que a él le pertenecen y que tú y yo perpetuamos. Y cuando tú te determinas, todo aquello que nunca había pasado comienza a pasar. Porque él está levantando los archivos contrarios y comienza a presentar a la corte celestial los certificados de propiedad. Yo siempre digo que el que es abogado y es cristiano va a entender perfectamente, porque esto es guerra espiritual. Guerra espiritual no es que usted grite diciendo, demonio, vete. Ni yo ato al principado. Guerra espiritual es una vida de santidad para Dios. Y él comienza a operar en contra nuestra y actúa con fuerza. Y activa altares demoníacos en tu contra. Porque recordemos que dice la palabra que el enemigo no crea nada. Él no tiene capacidad de crear. Él lo que hace es copiar. Entonces él sabía, él entendió, él vio la importancia de los altares. Aquellos que leen Biblia pueden buscar cuántas veces está la palabra altar en la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si se repite tanto es porque usted y yo necesitamos estar conscientes de lo que son los altares. Y él, como copia el estilo de Dios, copia los altares, copia la sangre. ¿Qué hizo Jesús? Derramó su sangre por nosotros. ¿Qué hacen los demonios, los satanistas, los hechiceros, los brujos? Ellos arman un altar y ahí matan gallina, gato negro, niño inocente. Así que si usted y yo queremos realmente convertirnos en altares de fuego, usted y yo necesitamos entender cuáles son esos altares contrarios que están operando en nuestras vidas. Porque esos altares contrarios nunca te van a permitir permanecer en Dios. Hay veces que, por eso leí aquí, Romanos, que dice aquí Pablo, yo amo la ley de Dios, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Esos son los altares, las cosas que no son de Dios. Dice, ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí, para que no nos creamos santos. Porque a veces creemos que estamos en Cristo y que ya somos santificados. Oh, tenemos ahorita. Nadie es santo. Aquí nadie es santo. Ninguno somos santos. Que esa es otra cosa de la religiosidad. Miran a la gente por encima del hombro. ¿Por qué? Porque ya yo soy cristiano, pero tú te vas para el infierno. Tú no sabes si tú te vas primero que el que está allá afuera. Religiosidad. La vida en Cristo es para transformación. La vida en Cristo es para que nosotros seamos imitadores de Jesús. No imitadores, no creyéndonos que somos la última Coca-Cola del desierto. Así que hay altares que operan en nuestra contra y son altares demoníacos. Con esto en mente, yo quiero decirte que te voy a predicar el por qué hay guerra entre altares. Ese es el título. ¿Por qué hay guerra entre altares? Y una guerra se forma cuando hay oposición de dos bandos. Si dos bandos están de acuerdo, no hay guerra, hay acuerdo. La guerra viene cuando hay oposición. Entonces usted tiene que saber que si usted está haciendo algo que bendice al reino, usted va a tener oposición, va a tener guerra. Para aquellos que dicen que ya Jesús lo hizo todo, sí, Él lo hizo, pero usted es que tiene que ser igual que Él. Mientras usted y yo no seamos como Él, hay guerra. Él pagó el precio completo, pero usted y yo tenemos
que saber cómo cash out ese precio. Usted y yo necesitamos caminar de tal manera que se alinee a como Él es, para nosotros poder recibir los beneficios de lo que Él entregó. Así que, ¿qué es un altar demoníaco? Póngame atención, por favor. Son fortalezas espirituales que se han establecido en nuestras vidas a través de la idolatría, a través de las prácticas ocultistas, de la falta de arrepentimiento. Y todo esto empodera a los espíritus de destrucción. Y ellos se mueven de generación en generación, de tal manera que ellos se perpetúan. Por eso dicen, hay enfermedades generacionales. Es que mi mamá sufría del corazón y todas mis hermanas y yo sufrimos del corazón. Eso es un altar que está en tu contra. Tu mamá sufría del corazón. Tú naciste con eso del corazón, pero en Cristo Jesús sana ese corazón. Gracias por lo tanto, amén. Porque dice aquí en la lectura que nosotros leímos que la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Entonces todas las cosas contrarias, Él dice que Él tomó el acta que nos era contraria y la clavó en la cruz. Y si Él la clavó en la cruz, yo no la voy a recoger. Si Él dijo que Él me sanó por sus llagas, yo estoy sana. Usted ve que cuando oramos en nuestras vigilias, cuando oramos por los hijos, yo no pongo hijos, yo pongo hijos, pero ¿qué pongo? Generaciones. Porque usted y yo necesitamos liberar no solamente a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Por eso quizá usted ve que la respuesta es más difícil, pero es que dependiendo de los niveles, de cuánta generación usted tiene que ir para atrás a romper esos altares. Pero no se desespere, que Dios es fiel. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Yo estoy determinada, después de mí, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, es una generación de profetas, de pastores, de ministros, de gente que le sirva al reino, de gente que transforme la historia. Usted tiene que determinarse. Y aunque sus hijos estén pequeños, usted le ora y le declara la palabra. Usted le ora y le declara lo que ha dicho Dios. ¿Qué ha dicho Dios de tus hijos? Que son saetas. Agárrelo. Diga, tú eres una saeta, mi hijo, tú eres una saeta, yo te bendigo. Dice aquí que el altar demoníaco también se manifiesta por idolatría. Dice que los altares se establecen por la idolatría y nosotros todos venimos con un pasado idólatra. Ya sean tu abuela, tu mamá, tu tía, tu primo, todos traemos un pasado idólatra. Las raíces nuestras, catolicismo, las raíces nuestras, leerse la baraja, tomarse un brebaje. Eso era. Para nosotros no era nada malo, pero estamos viendo aquí en la palabra que no es lo que a Dios le agrada. La idolatría es todo aquello a lo que tú le das el primer lugar. Y lamentablemente en nuestras vidas le damos el primer lugar a muchas cosas y no a Dios. Y nosotros creemos que lo estamos haciendo bien, pero cuando te toca venir sin máscara te queda trabajando. Entonces Dios no es tu primer lugar. Entonces no queremos que nuestros hijos sufran, pero nosotros no hacemos nada para cortar esos altares. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de algo que yo se lo predico a ustedes, que se llama ignorancia. Y cuando hay ignorancia, el pueblo perece.
idolatría es poner a Dios en el lugar que no le corresponde. Todo lo que tú pongas en lugar de Dios, tú estás idolatrando. Lamentablemente, nosotras las madres latinas idolatramos los hijos. Eso es así. Creemos que los hijos, ya tú sabes. Eso es así. Muchas veces me ha tocado con culturas que para muchas mujeres lo más importante no es su casa ni los hijos, sino el esposo. Que no es antibíblico, pero cuando usted está en peligro, tiene que entender esto. Ya él no es el hombre que Dios habla en la palabra. Cuando Dios te habla de que tu primer debe ser tu esposo, estamos hablando, asumiendo que un hombre conforme al corazón de Dios, no conforme con el corazón del diablo. Ponemos todo menos a Dios. Cuando nosotros no somos capaces de confiar en Dios con nuestras finanzas, es porque nuestro ídolo es nuestro dinero. Porque la palabra de Dios no te da opción. La palabra de Dios te dice: traed los diezmos al alfolí y haya pan en mi casa. Pero los diezmos no los traemos. Nos vamos a Costco y compramos todo. Y creemos que eso es una provisión. Y le voy a decir lo que está sucediendo ahí. Ahí lo que está sucediendo es que tú estás viviendo conforme tu esfuerzo. Pero tú no puedes esperar que cuando ese esfuerzo se te vaya, cuando tú ya no tengas fuerza, cuando a ti te saquen del trabajo porque tú no sabes cuándo te van a sacar ni cuándo va a estar, tú no vas a tener depósito. Los diezmos son depósitos. Cuando usted diezma y usted entra en una situación difícil, usted le puede decir a Dios: yo necesito tu ayuda porque yo no te fallé nunca. Yo dejé de hacer cosas. Yo no me compré los tenis Nike. Yo no me compré los Jordan. Yo no fui a cenar esa noche que yo quería porque yo te tenía que ser fiel. Ahora yo te necesito. Manifiéstate en mi vida. Su palabra es su palabra y es ley. Cuando Él tiene el primer lugar, nosotros nos esforzamos. Escucha la palabra esforzados por seguir los pasos de Jesús. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas que son correctas no te van a salir porque tú quieres. Siempre va a costar. Porque eso se llama, cuando tú comienzas a seguir sus pasos, tú comienzas a convertirte en un altar. Y recuerde que en el altar siempre hay sacrificio, siempre hay ofrenda. De hecho, el salmista David le dijo: yo no le voy a dar nada a Dios que no me cueste. Usted sabe la historia. Usted sabe la historia. El ángel de Jehová estaba acabando con el pueblo por un error que cometió el gobernante. Yo quiero que usted entienda esto, que es tan importante la gente que no entiende lo que es cobertura espiritual. Cuando un gobernante anda recto y correcto delante de la palabra de Dios, usted tiene cielos abiertos. Por eso usted ve que hay lugares donde los matrimonios comienzan a desbaratarse. ¿Por qué? Porque la cabeza está en fornicación. Pero como iglesia a veces estamos, como yo no entiendo, como en Belén. Cuando Dios es tu primer lugar, cuando tú tomas tu cruz y sigues a Cristo, cuando tú no abandonas el amor por Él. Porque a veces nos desanimamos, todos nos desanimamos. ¿Usted se cree que yo no me he desanimado en esta vida? Yo no me permito llegar a lugares de mucho desánimo, no, imposible. Pero hay días que de verdad que yo lo que quiero es otra cosa. De tantas situaciones. Pero yo no me lo permito.
Pero el hecho de que tú te desanimes no te da derecho de tú claudicar. Porque cada vez que tú claudicas, cada vez que tú sueltas, tú vas a tener que volver a empezar de cero. Vamos a ser inteligentes. Vamos a ser inteligentes porque cada vez que tú sueltas, soltate, tienes que volver a bajarte a recoger. Y cuando ya el tiempo con los que tú ibas vaya, tú estás aquí recogiendo para empezar a caminar otra vez. Entonces necesitamos ser sabios. Cuando Dios es nuestro primer lugar, Él nos recibe sobras. Él recibe primicias. No le podemos dar a Dios lo que sobra. Ese no es su lugar. Y le estoy detallando esto para que usted y yo nos evaluemos. Porque para usted recibir el milagro suyo y para usted poseer su herencia, usted tiene que quitarle al enemigo la legalidad sobre esas cosas. Como cuando Cristo es nuestro primer lugar, confiamos, obedecemos y amamos a Dios por encima de todas las cosas. La palabra dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahora, ¿cómo usted va a identificar un altar demoníaco que está operando en su mundo espiritual? Usted tiene que ver, escuche la palabra que le voy a decir, patrones. ¿Qué son patrones? Patrones de pobreza. A veces tenemos comida, tenemos casa, tenemos ropa, pero somos pobres. Tenemos la tarjeta llena. La cuenta vive siempre vacía. Patrones de pobreza. Así como cuando mi abuela, mi abuelo, mi bisabuelo. Estamos en Estados Unidos, pero tenemos los mismos patrones. Recibimos comida porque aquí eso no es un efecto, eso no es un problema. Pero si estuviera allá, ¿qué estaría pasando de ti? ¿Cómo ha cambiado tu vida después que estuviste aquí? ¿Cuál es el patrón que surge? Tenemos patrones de problemas familiares. Te casaste, está en Cristo, pero siempre hay un pleito. Siempre hay un chisme. 3 meses bien, 5 meses mal. Eso es un altar demoníaco que está operando en tu contra. Es un altar demoníaco. Patrones de pobreza, patrones de enfermedades, patrones de destrucción familiar y espíritus generacionales activados en ti. Gente que no sabe por qué se deprime, pero se deprime. ¿Y qué tú tienes? No sé, es que imagínate, es que yo estoy sola aquí, es que yo estoy solo aquí, es que me hace falta mi prima, hermana con la que yo me crié. El clima, que tiene que poner una lámpara de no sé qué cosa que le ponen, de que para, ¿qué es eso? Como una lámpara de un cuarzo a mí me va a mí de que animar a quitarme la depresión, pero la depresión me la quita Cristo. Si yo he conocido a Cristo, yo no tengo que estar deprimida. Entonces necesitamos entender que esos son altares. Necesitamos entender que esos son altares. ¿Cómo podemos ver que hay altares operando en nuestra contra? Cuando de manera inesperada siempre surge algo que usted no lo está esperando. Va muy bien el negocio, va muy bien la cosa, ¡pa! Y de repente se cae. Va muy bien en el trabajo, va muy bien en el trabajo, ¡pa! Se acabó el trabajo, tienen que descansarte.
Usted tiene que entender que es un altar demoníaco operando en tu contra. Tienes que entenderlo. Cuando hay oposición, cuando hay una oposición tan fuerte que algo que tú tienes planeado nunca se manifiesta, siempre pasa algo. Algo que no es normal, porque tú oras y oras y oras y oras. Tú oras y oras y oras, pero la oposición sigue ahí. Entonces tú tienes que saber que eso es un altar que hay levantado en tu contra. Tú tienes que cortarle la cabeza a ese altar. ¿Cómo tú sabes que hay altares operando en tu contra? Cuando hay miedos. Mire, una de las cosas, aparte de la justificación, aparte de la mentira, una de las cosas que a mí más me hace sentir como es que un cristiano puede tener miedo. Porque el temor paraliza. Y el miedo es contrario a la fe. Y si usted y yo somos hijos de Dios, usted y yo tenemos que operar en fe. Si usted le da cabida al miedo, el miedo se lo va a tragar. ¿Qué va a pasar? Mira, tú tienes que decir, como dice la reina Estel, como dijo ella, si tengo que perecer, que perezca. Usted no puede tener miedo a lo que viene. Lo que viene, si usted está en el orden de Dios, Dios va a hacer que todas las cosas obren para bien. Cuando hay altares que están operando en nuestra contra, cuando nosotros nos da mucho trabajo conseguir un bienestar o algo. El trabajo es muchísimo, bienestar financiero. O cuando de manera consistente tú tienes pérdidas en lo que haces, no importando el esfuerzo, tú siempre dices, pero aquí que yo estoy perdiendo, aquí yo no estoy viendo el fruto del esfuerzo que yo estoy poniendo. Entonces hay altares. Recuérdate que yo les enseño a través del LBS que están los 7 peores espíritus. El espíritu de mentira, el espíritu de pobreza, el espíritu de vicio, el espíritu que ataca la finanza, el espíritu de temor y el espíritu de rebelión. Cuando en tu vida todo lo que se manifiesta es falso, hay problemas, ahí hay un altar levantado. Que tú estás cerca de gente en la cual tú no puedes confiar porque todo lo que habla es izquierda y en vez de ser derecha es izquierdo. No puedes confiar. Entonces ese altar de mentira. Y está el espíritu de anticristo, que es el espíritu que hace que tú no puedas operar en fe. ¿Por qué no puedes operar en fe? Porque en ti hay duda. Y si hay duda, ¿de quién tú estás dudando? De Dios. Se supone que de ahí que tú tienes que depender. Cuando nosotros somos atacados con la pobreza, nos va muy bien, muy bien, y llega un momento a hacer ¡pa! Y todo se cae. Usted tiene que saber que hay un altar ahí. Usted tiene que mirar para atrás. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué le sucedió en mi familia? ¿De dónde viene esto? ¿Cómo fue mi abuelo? ¿Cómo fue mi abuela? Nosotros en casa, papá, el papá de mami, siempre tenía, él hacía caja de muertos. En ese pueblo él era el único que hacía caja de muertos. Imagínate, Ortiz. Eso era, todo el mundo le compraba la caja de muertos. Pero papá tenía mucho. Y de repente tenía que ir donde el hijo a pedirle. Eso es un patrón. Y yo cuando me convertí comencé a buscar los patrones de mi familia. Los patrones de muerte. Porque el papá de mi abuela, el papá de... Todo el mundo se moría. Todo el mundo se quedaba sin papá, el de mis abuelas. Yo dije, no, espérate, mi papá lo mataron. Digo, no, espérate, a mis hijas.
no le van a matar a su papá. Entonces nosotros tenemos que identificar esos altares, porque nosotros no podemos intentar construir algo cuando nosotros tenemos esta opresión latente. Recuerde que le dije que si Dios va a hacer algo sobrenatural, Él lo va a hacer en el escenario de un altar. Para que el fuego de Dios caiga, tiene que haber ofrenda. ¿Cuándo cayó fuego del cielo? Cuando Elías puso la ofrenda. Dice la palabra en Génesis, Josué habla de que Dios bajó y consumió la ofrenda de Abel. Por eso fue que Caín se dio cuenta de que a Dios no le agradó la de él. No fue que Dios le dijo, no me gustó la tuya. No. Dios descendió como fuego y consumió la ofrenda de Abel. Pero la de Caín no. Y eso lo molestó. Entonces usted y yo necesitamos entender que hay una guerra para que usted no se levante como un altar de fuego. Si no hay altar, no hay gloria y no hay victoria. Si no hay altar, no hay poder. Por eso usted ve en las iglesias que no hay poder. No hay poder. Se ora por la gente y la gente no pasa nada. No hay poder. Por eso están ahí y el cáncer se te lleva 10 y 5 de la congregación. Porque no hay poder. Porque no hay altar. Porque no hay días de oración. No hay tiempo con Dios. Y aunque usted quizá le parezca cansón cada 3 horas, usted y yo hemos sido diseñados para estar en comunión con Dios. Su carne lo repele, pero el espíritu está contento. El espíritu se levanta. Cuando tu espíritu está conectado con el de arriba, cuando tú comienzas a orar, tú sientes la presencia inmediatamente. Pero hay veces que empezamos a orar y no sentimos nada. Porque hemos soltado el ser altares. Hemos soltado la determinación de darle gloria a Dios con lo que hacemos. Yo no te voy a hablar más hoy, pero la semana que viene te voy a hablar de lo que son los altares que honran a Dios. Pero la palabra dice en Jeremías, creo que 1:10, que Dios te ha dado autoridad para desarraigar y para destruir. Si Él te dio autoridad, fíjate que te está hablando, búsquenlo si ustedes quieren, que te está hablando de lo mismo que yo te hablé al principio, autoridad, no poder. Dios te dio autoridad. Recuerde eso. Porque a veces oramos por una gente o le damos una palabrita y ya estamos, lo publicamos. Todo el mundo tiene que saber que yo oré por ti y que tú te sanaste. No, por favor, el poder es de Dios. Y Dios usó la burra. Él puede usar cualquiera. Ese orgullo tenemos que soltarlo. De lo único que usted y yo tenemos que estar orgullosos es de poder ser gente que se pueda humillar delante de la presencia. Yo hago como Pablo. Yo golpeo lo que se quiere levantar. Porque Dios me libre de quitarle la gloria a Dios. Él no me llamó para yo ocupar su lugar. Él me llamó para yo servirle como instrumento de gloria para que su pueblo sea más que vencedor. Ahí está, la palabra está clara. Hoy te doy autoridad para que le hagas frente, no a tu hermano, a naciones y a reinos. Altares contrarios
los cuales tendrás que desarraigar y que derribar, para que entonces puedas establecer los altares de Dios, altares de fuego para la honra,